¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Estamos ya, mira tú, en la semana número 18, segundo de secundaria, literatura, aquí en Genes. ¿Qué vamos a ver hoy, profe, en la clase de literatura? Pues bueno, hemos estado hablando, si tú te acuerdas, de Francesco Petrarca. Hemos primero en una clase hablado acerca de su biografía, la biografía del gran Francesco de Petrarca, y la clase pasada nada más estuvimos hablando acerca de las obras más representativas de Francesco de Petrarca. Seguro que te vas a acordar de África, del Bucolicum Carmen, del Secretum, pero hoy vamos a hablar realmente de la obra más famosa y más trascendental de este autor italiano. ¿De qué obra vamos a hablar, profe? La obra de la cual tiene que ver esta clase va a ser nada más y nada menos que El Cancionero o Il Cancioneri. El Cancionero, obra importantísima que es considerada la obra más influyente de Petrarca. El día de hoy vamos a hablar del Cancionero. Vamos a hablar del Cancionero. ¿Qué hay con el Cancionero, profe? Ahí está. ¿Qué hay con el Cancionero? Pues bueno, primero, como te decía, hay que recalcar su importancia. Mira tú, es considerada la obra más trascendental de Francesco Petrarca, algo que al mismo Petrarca le hubiera impresionado, ¿ya? Porque Petrarca no se hubiera esperado que esta obra sea la obra con la cual todos lo irían a recordar. Él tenía otros planes para su vida y otros planes para esta obra, porque esta obra era una obra que ya vamos a ver no era tan apreciada por Petrarca, ¿ya? Como que la consideraba una obra que ni siquiera la quería publicar, estaba siempre guardada, le escribió en bastante tiempo y vayamos a eso primero. Mira tú, esta obra se cree que fue empezada por 1330, muchísimo tiempo, y aparentemente fue terminada, casi la muerte del autor, entre 1373 y 1374. Es decir, profe, se tardó como 40 años en escribir esta obra. Sí, pero hay que considerar que Petrarca no estaba muy afanoso en terminarla. Petrarca consideraba al Cancionero como una obra menor. Es más, sabemos por la clase pasada que esta obra era una obra en lengua vulgar, o sea, está en toscano, no está en latín. Y por lo general Petrarca más importancia le daba a las obras, a sus obras, escritas en lengua culta, o sea, en latín. ¿Ah? Él se hubiera esperado que la obra que lo llevase a la fama, a la inmortalidad, ¿ah? La cual se ha ganado, hubiera sido África. ¿Te acuerdas? África de Cornelio Escipión el Africano. La batalla de Cartago, la batalla contra Cartago, ¿no? La Segunda Guerra Púnica. Esa, por ejemplo. O el Bucolicum Carmen, o el Secretum, que era un diálogo filosófico. Obras de ese talante, obras de ese estilo. Muy cultas, eruditas, pero de repente no esta, pues. ¿Ah? A Petrarca no se le hubiera ocurrido que el Cancionero se volviera una obra sumamente referencial. ¿Por qué, profe? Todos los autores de la época, ¿ya?, posteriores a Petrarca siempre han considerado que esta obra es un arquetipo, un modelo de poemario, un modelo de libro de poemas. Importantísimo. Vamos a ver entonces, primero, un análisis rapidísimo de El Cancionero. Hablemos primero del género y la especie, ¿te parece? Primero el género. Veamos rápidamente el género de El Cancionero. El género. ¿Cuál es el género, profe? Pues el género es lírico, ¿sí? Recuerda que es un conjunto de poemas. Género lírico, género lírico. ¿Eh? La especie, ¿cuál es? En cuanto a especie, hay todo un problema. ¿Ya? La especie
Si tú te acuerdas por tus clases de primero de secundaria, del inicio de la literatura, cuando se hacían los géneros literarios, género épico, género lírico, género dramático, género narrativo, ¿te acuerdas? Cuando se habla de eso, te dicen que las especies del género lírico son varias, entre ellas está la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, etc. A Petrarca, a el cancionero, va a ser difícil ponerle una especie en particular, ya que hay poemas de diferente tipo. Hay poemas amorosos, pero también hay poemas dedicados a la muerte de un ser querido, que podrían ser muy bien elegía, pero no lo llegan a ser del todo, no se podría clasificar en ese aspecto. ¿Ah? Hay poemas que hablan un poco sobre la soledad, ¿no? Hay diferentes tipos de poemas, pero lo que más va a primar son los poemas de corte amoroso. ¿Sí? Hay que ponerle, simplemente, se lo suele poner a secas, poemas. Pero ¿cuántos poemas fueron, profe? Ah, es un libro grande, ¿ya? Son 366 poemas, es una barbaridad, es un montón, ¿ya? Un montón de poemas, 366, mira tú. Esta obra, Petrarca, como te decía, nunca la consideró realmente importante y la iba aumentando a medida que pasaba el tiempo. Mira que se demoró como 40 años en tener una versión definitiva, ¿no? Entonces, la fue escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Es más, Petrarca nunca publicó esta obra, ¿ya? Esta obra, mejor dicho, fue publicada de forma póstuma. Eso quiere decir que Petrarca consideraba que esta obra no debía publicarse porque era simplemente para él, eran sus poemas, era lo que realmente él sentía, una expresión de su individualidad, de lo que él realmente era, que eso es la poesía, ¿sí o no? Cuando uno se siente triste, escribe un poemita, o se siente muy feliz, o de repente tiene nostalgia por que está lejos de sus padres, o de repente nostalgia amorosa, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, el cancionero tenía que ver un poco con eso, o sea, algo un poco más privado de Petrarca, que al final se llegó a publicar. ¿Ah? Es decir, él no tenía esa intención de voy a publicar mi libro de poemas, El cancionero, y va a ser un éxito, no. Nada que ver. ¿Ah? Está distribuida esta obra en, se podría decir, 5 tipos distintos de poemas, según la estructura. Tienes, por ejemplo, 29 poemas que resultan ser canciones. Profe, canciones que yo pueda cantar, ¿ya? Así como mis canciones de rap favoritas, ¿ya? Así como la Rosalía, como Billie Eilish. No, de ese tipo de canciones no estamos hablando. Ese tipo de concepto de canción es un concepto de canción pues no muy antiguo. El concepto antiguo de canción era una pieza poética. Es decir, la canción formaba parte de las especies de poesía. ¿Ah? Entonces, aquí hay una especie que es la canción, que hay 29 poemas de ese corte. Eran poemas pequeños, poemas que eran destinados a cantarse, o sea, que hay una voz que pueda cantarlas, ¿sí? de estilo muy popular, muy sencillo. También, además de esos 29 canciones, que son varias, hay 7 baladas también. Aquí no estamos con la balada romántica. Ay, no, profe, a mí me gusta esa balada de BTS. No. Ese tipo de baladas no van aquí. ¿Ah? Una balada es también un tipo de especie literaria. ¿Ah? Entonces, hay canciones, hay baladas también. ¿Y qué es una balada, profe? Una balada es más o menos un tipo de poema que está escrito en versos de arte menor, ¿ya? De 2 a 8 sílabas métricas y que por lo general cuenta una historia. ¿Ya? Esta balada, este tipo de poema llamado balada, se inicia en Italia. ¿Ya? Se inicia en Italia. Entonces, Petrarca es uno de los poetas que va un poco a adentrarse en este tipo de poesía llamado balada. Hizo 7 aquí en El Cancionero nada más.
Luego tienes 4 madrigales. El madrigal es poesía amorosa breve, chiquita, ¿ya? También. Entonces, puedes ver que hay diferentes tipos de especies, no simplemente una como tal. Donde más va a resaltar, amigo, amiga, el gran Petrarca, donde más va a resaltar nuestro bro, ¿ya? Va a ser, ¿ya? Donde más va a resaltar Petrarca, va a ser en un tipo de estrofa, en un tipo de estructura poética denominada el soneto. Oye, el soneto es el tipo de poesía más numeroso, ¿ah? Más numeroso dentro del cancionero. Hay, ¿sabes cuántos? De los 366 poemas en total que es el cancionero, 317, ¿ah? 317 son sonetos. Tanto, profe, sí. Es decir, es más un libro de sonetos que de otra cosa. Sí, es más un libro de sonetos que de madrigales, que de canciones, que de baladas. ¿Ah? Por nada no le decían a Petrarca el padre del soneto. El padre del soneto. ¿Ya? El soneto se define, el soneto existía ya antes de Petrarca. ¿Ya? Dante Alighieri hace sonetos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Te acuerdas los poetas del Dolce Estilo Nuevo? Del Dulce Estilo Nuevo, ellos hacían sonetos también. Pero Petrarca los va a definir, ¿ya? Y se puede decir que en Petrarca vamos a encontrar el soneto ya de una forma mucho más clara y con mayor talento, ¿ya? El Cancionero es un libro de sonetos, varios sonetos, 317 sonetos, más otros tipos de poemas, como canciones, como baladas, como madrigales. ¿Ah? Entonces recuerda la importancia de los sonetos. Eso es el tipo de poesía más numeroso que hay aquí. ¿Qué es un soneto, profe? ¿Ya? Muy bonito lo del soneto, que son varios, pero ¿qué es un soneto? Un soneto es esto. Mira tú. ¿Ah? Aquí tengo un soneto. ¿Ah? Si puedes ver, esta es la estructura de un soneto. ¿Ya? Mira, este es un tipo de poema en el cual, mira cuántas estrofas hay. 1, 2, 3, 4 estrofas, ¿sí o no? ¿Sí? Un soneto tiene 4 estrofas. Las dos primeras, esta y esta, son cuartetos. ¿Qué es un cuarteto? Un cuarteto es un tipo de estrofa que tiene 1, 2, 3, 4 versos. 4 versos de 11 sílabas métricas. Eso es un soneto. ¿Ya? Un soneto clásico italiano. ¿Sí? Un soneto, un cuarteto, perdón, 2 cuartetos, ¿ya? Un cuarteto, 2 cuartetos, ¿ya? Un soneto tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, o sea, estrofas de 3 versos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 cuartetos aquí, 2 tercetos aquí. Entonces, todo junto, 14 versos, arman un soneto. Y el soneto tiene que rimar, tiene que ser rima consonántica. Es decir, en definitiva, hacer un soneto, amigo, amiga, es una cosa bastante complicada. Además de la rima, además de la métrica, hay que decir algo profundo, algo inteligente, porque es literatura, pues, ¿ya? Y hay que primar la belleza y la profundidad sobre todo. Entonces, 317 sonetos, imagínate cuánto se puede demorar alguien haciendo tanta cosa, ¿eh? Petrarca estimó más de 40 años. Perfecto. Muy bien, y 9 sextetos. Luego de los sonetos también hay sextetos. ¿Qué es un sexteto? Un sexteto es un tipo de estrofa que consiste en 6 versos. 6 versos de arte mayor. Entonces, 29 canciones. 7 baladas, 4 madrigales, 316 sonetos y 9 sextetos. Bastante, ¿no? Sí, bastante. ¿Cuál es el tema predominante? Ya lo vamos a ver. Características. Mira, presenta una visión del amor, pero de un amor idealizado, ya hacia la musa, ¿no? Que la musa que en este sentido fue Laura Noves, ¿te acuerdas? Hay una representación de la mujer, Laura Noves. ¿Sí?
Pero hay que tomar en cuenta que este amor del cual va a hablar Petrarca en el Cancionero no es un amor religioso. No hay una visión religiosa aquí, así como en la Divina Comedia que Dante consideraba una santa Beatriz, ¿cierto? Porque Beatriz estaba en el paraíso, es decir, tuvo una vida santa, ¿ya? En el caso de Petrarca no considera a la mujer, a la musa, como una santa, como una visión religiosa, sino como como un ideal de belleza, ¿ya? Como algo platónico, no sé si has escuchado esa expresión, ¿ya? Es decir, como algo muy difícil de llegar, pero que no es religioso, ¿eh? Entonces, el amor idealizado, ¿ya? Vamos a poner aquí, no religioso, ¿ya? Pero no es religioso, ¿sí? Pero no resulta ser religioso como en Dante Alighieri, que sí, ¿sí? Pero no es religioso. Muy bien, perfecto, sigamos. En el cancionero se van a representar los estados de ánimo del poeta. Por lo general, triste, ¿ya? ¿Para qué te voy a mentir? No te voy a decir, en el cancionero siempre para feliz, Petrarca, no. Siempre anda triste el hombre porque pues Laura Noves no le da bola, ¿ya? Y además luego se muere, ¿ah? Se muere. ¿Ya? ¿Y qué más trágico que eso? Ya tiene que estar triste, pues. ¿Ah? Esta obra, vamos a ver que se va a dividir en partes, ¿ya? Ahorita vemos esto. Muy bien, entonces va a representar los estados de ánimo que va atravesando el poeta. Recuerda que es poesía y la poesía tiene que ver con la expresión del interior, de los sentimientos. ¿Qué más? Veamos los temas de la obra. ¿Cuál es el tema principal, profe del cancionero? Usted me dijo que lo iba a decir. Claro, el tema principal del cancionero, el tema principal, el tema que más va a predominar, ¿cuál crees? Yo supongo que ya más o menos a esa altura lo deberías saber. ¿Cuál es el tema fundamental de la obra? El tema fundamental de la obra es eso que te falta el 14 de febrero. Amor, ¿ya? Cariño, comprensión, el amor, ¿ya? El amor, amiga, amigo. El amor es el tema fundamental de el cancionero. El amor, o mejor dicho, la vivencia amorosa, ¿no? ¿Cómo puede uno experimentar este sentimiento del amor, ¿no? El amor es bonito en la medida en que si tú te enamoras de alguien, alguien te hace caso, ¿no? Porque si no te hace caso, ¿ah? El amor puede ser la cosa más fea del mundo, ¿cierto? Porque es un amor no correspondido y por ende la persona sufre, se siente mal, ¿no? ¿Ah? En fin, o te pones a dotearse uno para olvidar que te han rechazado, ¿no? Un montón de cosas, ¿ya? O bueno, ya. La gente se la pasa muy mal, pero también se la puede pasar muy bien si esa persona le corresponde, ¿ah? Y luego si hay una ruptura amorosa, eso se vuelve peor todavía, pero ya. El amor es una cosa bien complicada. El tema principal que eligió Petrarca es el amor, ¿ya? Pero no resulta ser cursi Petrarca, que es algo muy complicado cuando uno va a hacer poesía amorosa. De repente, en algunos poemas, que sí, uno los lee y dice, bueno, es un poquito cursi, pero hay que tomar en cuenta algo, ¿sabes qué? Que Petrarca, podríamos decir, es el poeta que va a definir el estilo de hacer poesía amorosa. ¿Ah? O sea, todos los poetas que vinieron después de Petrarca tienen el modelo de hacer poesía amorosa de Petrarca en su cabeza. Entonces, hacer eso es sumamente original. Es como inventar la dinamita o una cosa así. ¿Ah? Entonces, Petrarca inventó un estilo que hasta ahora, ¿ah? Más de 600 años después de muerto, ¿ah? Los autores siguen haciendo lo mismo. ¿Ah? Entonces, es importantísimo el tema del amor. ¿Qué más? Un tema secundario. Los temas secundarios, ¿cuáles son, profe? Temas secundarios. Hay varios, ¿eh? Hay varios. A ver, los temas secundarios resultan ser la naturaleza, ¿sí? Que por ejemplo, cuando cuando Petrarca habla sobre la belleza de Laura Noves,
siempre la describe con una belleza pues natural, ¿ya? Una belleza natural que tiene que ver con la misma naturaleza, con el bosque, ¿sí? Entonces tiene esa connotación. Inclusive Laura, muchos interpretan que la palabra Laura está relacionada con el laurel poético, que tiene que ver con la gloria, ¿ya? Con alcanzar la fama, con alcanzar lo notable, ¿ya? Entonces, ahí eso es importante. El dolor, ¿sí? El dolor de ser no correspondido, ya tú sabes, ¿sí o no? La patria, ¿sí? En cierto punto también habla un poco de Florencia, habla un poco de toda esa región itálica, la amistad también, entre otras cositas, ¿sí? Entre otras cosas. Es una obra que habla de muchos temas, pero el que más va a predominar es el amor. Habla de la muerte también. Figuras literarias. Tienes varias. Tienes la metáfora, ¿ya? Importantísima la metáfora. Bueno, básicamente es la figura literaria más importante. Está aquí. La hipérbole, cuando va a, por ejemplo, exaltar la belleza de Laura Noves. La antítesis, la antítesis refleja la belleza y la contrasta, por ejemplo, con cuán desgraciado él es sin ese ser bello que es Laura Noves. Y la personificación, en el cual, por ejemplo, la personificación es otorgarle una cualidad humana a las cosas que no lo son. Por ejemplo, Petrarca habla sobre el amor, ¿ya? El amor es una persona para él, ¿no? Entonces, el amor hace cosas, por ejemplo, ¿no? Aquí. Entonces, el amor es como una personita más, ¿ya? Entonces, interesante también la personificación, ¿ya? En el caso del amor aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, profe? Pues, bueno, a ver, a esta obra Petrarca no le puso cancionero, ¿ah? El nombre original no era cancionero. Cancionero ya más bien le han puesto los críticos, los investigadores de esta obra, los que la comenzaron a editar constantemente, ¿ah? Se la conoce también como rimas, además de cancionero. Pero Petrarca probablemente Petrarca la llamó Rerum Vulgarium Fragmenta. Rerum Vulgarium Fragmenta. Entonces estamos hablando de la traducción de profe. La traducción es fragmento de cosas vulgares. O sea, fragmento de poemas o poemillas en lengua vulgar, en lengua toscana. Recordemos que Petrarca era una persona muy culta y sus obras estaban en latín, en la mayoría, ¿ya? Él no hubiera considerado que esta obra iba a ser tan resaltante, uno, porque estaba en toscano, y dos, porque hablaban de una cuestión personal que era su amor por Laura, hablaban de sus traumas, ¿ya? De que Laura se murió y la recordaba, y las apuntaba pues, ¿no? En su baúl, ¿no? Tenían los poemas todos juntos, y él no quería publicarlo, ¿ya? Pero bueno, llegó a nuestras manos y lo criticamos, ¿no? Y es una obra sumamente influyente. Entonces, ¿qué más? ¿No? Vemos algunas cositas. Esta obrita, ¿ya? Esta obrita, ¿no? Aquí tienes una edición, por ejemplo, del cancionero con una imagen que recuerda a Laura Noves, ¿sí? Fue publicada en Venecia, ¿ya? En Venecia, la tierra de las góndolas, ¿ya? En 1470, ¿ya? 1470. Es decir, casi 100 años después que Petrarca se muriera. ¿Ah? Imagínate. ¿Ah? Es decir, lo publicaron casi 100 años después que Petrarca ya no estuviera en este mundo. Y es otra época totalmente distinta. Un editor de Venecia llamado Vindelino da Spira consideró que esta era una obra de Petrarca, y Petrarca era un escritor ilustre, era el autor de África, era el autor del Secretum, el Bucolicum Carmen, y esta obrita que tenía era un conjunto de poemas amorosos, y ¿por qué no publicarlos? ¿Por qué no? Dijo, y lo publicó. ¿Ah? Entonces, a partir de ese momento, la obra se convirtió en un boom y en una obra muy referencial
en los poetas del Renacimiento. ¿Ya? El Renacimiento que en 1470 estaba comenzando. Entonces, esta obra hizo pues que Petrarca sea un autor mega famoso, famosísimo, junto a otros poetas italianos también, 100 años después de muerto. ¿Ya? La vida es irónica y mucho, ¿ya? Y mucho. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, luego de eso, otra cuestión, profe. Esta obra está escrita en primera persona, ¿sí? Como la mayoría de poemas. Está escrita en primera persona. ¿Ah? Bien. Esta obra está dedicada, como tú sabes, a Laura, ¿ya? Laura Noves. Muy bien. ¿Ah? Hay juegos de palabras en esta obra, por ejemplo, juega con la palabra Laura bastante, dice el aura, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aura quiere decir pues lo áureo, lo brillante, o por ejemplo, paura también, que paura quiere decir miedo en italiano, ¿ya? Esa palabrita paura rima con Laura, entonces también rima, ¿no? Rima constantemente esa palabra, le está dando vueltas a cada rato. ¿Ah? Importante entonces también Laura en cuestiones ligadas al lenguaje de la obra. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, profe? El cancionero. ¿Por qué se le denominó cancionero entonces, profe? Ah, pues mira, tu cancionero se le llamaba, era el nombre genérico para las colecciones de poesías en la Edad Media. ¿Ya? Entonces, a los editores se les ocurrió, mira, esta obra no tiene nombre. Al parecer se llama Rerum Vulgarium Fragmenta. ¿Tú crees que nos las quieren comprar con ese nombre? Y el otro le dijo, creo que no, güey, suena medio raro, ¿no? Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Y empezaron a pensar, ¿no? ¿Ya? Cancionero era el nombre típico que se le ponía en un conjunto de poemas en la Edad Media. Petrarca está casi en el final de la Edad Media, entonces dijeron, hay que ponerle cancionero, pues, ¿no? Y le pusieron cancionero. Ya ese nombre se ha quedado, así lo conocemos. ¿Ya? Petrarca no tenía un nombre exacto para esto, ¿ya? Para esta obra. ¿Ya? Perfecto, ¿qué más? Esta obra está influenciada por la lírica provenzal, ¿ya? La lírica provenzal, que es la lírica que se cultivaba en la región francesa en la Edad Media, en esas épocas de caballeros y todo lo demás, ya, en eso. ¿Ya? Petrarca se inspiró un poco en ese estilo, ¿ya? Del amor cortés, y también en el famoso Dolce Stil Nuovo. ¿Te acuerdas del Dolce Stil Nuovo o no? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando, Dante, cuando era jovencito, practicó la poesía del Dolce Stil Nuovo? Era la poesía cortesana, la poesía amorosa, ¿sí? La poesía amorosa. Tiene obviamente una gran influencia Petrarca. Petrarca leyó cuando era jovencito a los poetas del Dolce Stil Nuovo, a Cavalcanti, a Guido Guinizelli, a Dante, al Dante jovencito de la Vida Nueva, espero que te acuerdes, ¿sí? Entonces Petrarca lo que va a hacer es definir ese estilo completamente, ¿ya? Lo superó a los del Dolce Stil Nuovo y creó pues un tipo de poesía que hasta ahora se sigue tomando de referencia. Finalmente, veamos un fragmento de este soneto, ¿ya? De este soneto, que es un soneto pues incluido en el cancionero. Mira tú, así escribe más o menos Petrarca. Dice, bendito sea el año, el punto, el día. Obviamente que está traducido al castellano, ¿no? Pero se parece bastante. Bendito sea el año, el punto, el día. Está bendiciendo el año, el punto, como que el punto es lugar de encuentro, algo por el estilo, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora. Mira que al principio, el verso, el primer verso acaba en día, ia. La estación, el lugar, el mes, la hora. ¿Ah? En el primer verso hay un tipo de rima. En el segundo verso hay otro tipo de rima, por eso le he puesto A y por eso aquí le he puesto B. Y luego dice, el país en el cual su encantadora rima con la hora. ¿Ah? Entonces, tienes, si aquí había B, aquí también hay B. ¿Ah?
mirada encadenóse al alma mía. Mía rima con ia. Entonces, en los extremos hay un tipo de verso y en los versos del medio hay otro tipo de verso. Así es un soneto. Y todo tiene que medir 11 sílabas métricas. Esto no es todo un soneto, esto simplemente es el primer cuarteto nada más. ¿Ah? Dice, bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su encantadora mirada encadenóse al alma mía. ¿Ah? ¿Ves la sonoridad? Esa sonoridad está basada en que rima, en que tiene el mismo número de sílabas métricas y en que es hecha con pues bastante inspiración poética, ¿no? Porque era un genio Petrarca. ¿Ah? Entonces, aquí que está hablando o exaltando a la naturaleza porque su amada ha nacido, ¿ah? Y está recordando el lugar en el cual ella lo miró por primera vez a él, ¿ah? Es un clásico de la literatura italiana. ¿Sí? Muy bien, chicos. La siguiente clase vamos a hablar un poquito más del cancionero. Espero que te haya gustado la clase. Cuídate mucho. Te saluda el profesor Jonathan Mostacero. ¡Chao!